Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Blip. En el tutorial de hoy vamos a seguir hablando de la pasiva de un objeto en el tiempo verbal futuro simple con will en su forma negativa. Pero como hemos hecho en otros tutoriales anteriores, vamos a darle un repaso a lo que estuvimos viendo en el tutorial anterior. Comenzamos. Bien, recordad que en el tutorial anterior estuvimos también estudiando la pasiva de un objeto en futuro simple con will, pero en este caso lo estábamos estudiando en su forma afirmativa. Y recordad que estuvimos diciendo también que este tipo de pasiva no difería mucho de otras pasivas que hemos venido haciendo con anterioridad. Con lo cual, lo que quiere decir esto es que nosotros vamos a aplicar exactamente el mismo procedimiento que hemos venido utilizando hasta ahora. Con lo cual, lo primero que deberemos hacer será identificar los elementos de la oración. Vamos a identificar el sujeto, vamos a identificar el objeto, en este caso el sujeto sería Michael, el objeto sería the tower, el verbo principal sería el verbo ver, verbo irregular, sí, y también vamos a identificar el tiempo verbal, que en este caso es el futuro simple y que viene marcado por el verbo, que viene representado por el verbo modal will, que es el que nos va a ayudar a crear el tiempo verbal futuro simple, ¿de acuerdo? Bien, posteriormente lo que debíamos hacer era cruzar elementos. Recordad, el objeto de la oración activa se convertía en el sujeto de la oración pasiva, de la estructura pasiva. Michael, que era el sujeto de la oración activa, se iba al final de esta oración pasiva y el verbo principal de la oración activa se dejaba caer en esta posición, ¿de acuerdo? Bien, posteriormente tenemos que introducir dos elementos. Tenemos que introducir el verbo auxiliar be y también tenemos que introducir la preposición by. Y finalmente tenemos que modificar. ¿Y qué es lo que tenemos que modificar? Tenemos que modificar el verbo be en el tiempo verbal de la oración activa y tenemos que modificar también el verbo principal y convertirlo en participio. En este caso, como estamos hablando de un verbo irregular, sabemos que la tercera columna de esa tediosa lista de verbos irregulares del verbo sí es sin. Y la pregunta es, ¿cómo voy a crear, cómo voy a aplicar el futuro simple a este verbo? Pues muy fácil, lo vamos a hacer de la misma manera que nosotros hemos creado el futuro simple para el verbo ver. Lo hemos hecho con el verbo will. Pues lo único que tendríamos que hacer es dejar caer el verbo will delante del verbo be y voilà, ya tendríamos creada nuestra estructura pasiva. Michael will see the tower. En activa se convertiría en pasiva en the tower will be seen by Michael. Y con esto ya tendríamos construida, perfectamente construida, nuestra oración pasiva de un objeto en futuro simple con will en su forma afirmativa. ¿Cómo voy a crear mi pasiva de un objeto en futuro simple con will en su forma negativa? Pues lo voy a hacer de la misma manera que he venido haciendo las pasivas hasta ahora. Recordad, lo primero que tenemos que hacer es identificar los elementos que, como veis, ya lo he identificado yo con anterioridad. Michael sería el sujeto, the tower sería el objeto, el verbo ver sería el verbo principal, sí, y el tiempo verbal, en este caso, vendría marcado por el verbo modal will. Posteriormente, tendríamos que cruzar los elementos. The tower se convertiría en el sujeto de esta nueva oración. Michael se colocaría en esta posición, Michael, y dejaríamos caer el verbo ver en esta posición. Sí. Posteriormente lo que vamos a hacer es introducir, recordad, introducimos aquí la preposición by e introducimos aquí el verbo be. Y finalmente tenemos que modificar. Recordad, modificábamos el verbo principal de la oración activa que hemos dejado caer en esta posición y lo transformamos en participio, con lo cual vamos a tener, como en los casos anteriores, la forma sin. Y en este caso vamos a modificar también el verbo be en futuro y lo vamos a dejar caer el verbo modal como hemos hecho anteriormente. Will. Pero claro, como daréis cuenta, lo que tenemos aquí es una oración afirmativa. ¿Cómo voy a transformar esta oración pasiva afirmativa en pasiva negativa? Pues lo voy a hacer de la misma manera que lo he hecho en el caso de la oración activa. Lo que voy a hacer es también hacerlo con el adverbio de negación not, con lo cual voy a dejar caer not exactamente en la misma posición en la que está arriba. Will not. Recordad que will y not se pueden también contraer en la forma won't, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner aquí para que lo veáis también. También podría encontrar esta forma. Con lo cual ya tendría perfectamente montada mi pasiva de un objeto en futuro simple en su forma negativa. Y de Michael will not see the tower obtendríamos the tower will not o won't be seen by Michael. Bien, antes de concluir, permitidme que os recuerde una cosa. Recordad que en esta fase, la fase de introducción, cuando nosotros introducíamos el verbo be y la preposición by, el verbo be debe quedar siempre situado, esto es muy importante, debe quedar siempre situado delante del verbo principal que hemos dejado caer de arriba y que posteriormente se transformará en su forma participio. Con lo cual, siempre en la estructura pasiva vamos a tener el verbo be, independiente de la forma que le toque tener en función del tiempo verbal con el que estemos trabajando, más el verbo en participio. Así que en la forma pasiva, be más participio. Esa combinación debe estar siempre presente en este tipo de estructura.
Bien, chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Estoy seguro de que a partir de ahora ya soy unos expertos y una experta haciendo pasivas de un objeto en futuro simple con Will en su forma negativa. Lo único que nos queda hacer es hacer unos cuantos ejercicios y seguro que nos van a salir fenomenal. En el siguiente tutorial seguiremos con la pasiva de un objeto en futuro simple con Will, pero en este caso en su forma interrogativa. Así que no desconectéis, recordad que siempre nos vemos en un blip.